Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Estamos trabajando con función irracional. Recuerden que lo primero que hacemos es cerciorarnos que la función está ordenada en forma canónica. Recuerde, forma canónica. Y cuando la tenemos ya en forma canónica, identificamos fácilmente cuánto vale acá, que en este caso vale menos 5, cuánto vale m, que en este caso vale menos 1, b vale 1 y c vale menos 2. Identifiquemos cada uno de los valores correspondientes en su forma canónica, para que así podamos trabajar. Les recuerdo que estamos en una pantalla compartida, así que se dificulta un poco ver si alguien levanta la mano. Así que si tiene consulta, siéntase en la libertad de prender su micrófono en cualquier momento y hacer la consulta respectiva. Ya tenemos sacados los datos porque la función está en forma canónica. Entonces vamos a hacer los 5 pasos que dice las generalidades. Número 1, concavidad y rango. Como K es negativo, quiere decir que la gráfica va hacia abajo. Gráfica hacia abajo. Y si nosotros ya sabemos que la gráfica va hacia abajo, entonces fácilmente podemos calcular el rango. Porque al saber que la gráfica va hacia abajo y tenemos el valor de C, entonces podemos ya calcular el rango. Y si la gráfica va hacia abajo, el rango viene desde menos infinito hasta C, que en este caso el valor de C es menos 2. Lo siguiente que calculamos es el dominio. Lo siguiente que calculamos es el dominio. Al mismo tiempo, el dominio me va a decir para dónde va la gráfica. Para sacarlo, agarramos el argumento que está en la raíz. Y como los valores que tienen que ir dentro de la raíz deben de ser positivos, entonces la restricción es que ese argumento debe ser mayor o igual que 0. Porque no puede ser negativo. Recuerde que al ser una raíz, si usted le pone un valor negativo, le da un error. Entonces, no puede ser negativo, por lo tanto, la restricción es que sea mayor que C, mayor o igual que C. Cuando usted tiene esta desigualdad, si usted deja al lado izquierdo la variable, entonces el sentido de la desigualdad le va a indicar para dónde va
la función. Y esto que está aquí le va a dar el dominio. Me dice que X son los valores menores o iguales que 1. Por lo tanto, el dominio de esta función viene de menos infinito hasta 1. Este mismo 1 es el que usamos en el intervalo y usamos en el conjunto, que sale del argumento. Preguntas acá, jóvenes. Licenciado, Sí. solo una pequeña duda. El valor de mayor que cambió por el negativo del X, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Ahora, ya tenemos el dominio, tenemos el rango, sabemos que la gráfica va hacia abajo y este sentido de la desigualdad me dice que va a la izquierda. O sea, la gráfica va abajo y a la izquierda. Ya podemos sacar el punto cero. El punto cero es 1 menos 2. El 1 es el que sale del argumento y el menos 2 sale del valor de C. El valor de 1 sale del argumento y el valor de menos 2 sale de C. Entonces ya tenemos que la gráfica va hacia abajo, va a la izquierda y tenemos el punto cero. Vamos a la tabla de valores. Recuerde que el objeto de sacar el dominio antes es que cuando usted crea la tabla de valores, lo que le pone a X tiene que cerciorarse que está dentro de dominio. Entonces vamos con el intercepto en Y. Intercepto en Y. Cuando X vale 0. Esta es la función. Y vamos a ver si X es parte del dominio. Cerciórese que el 0 va a ser parte del dominio. Como 0 es parte del dominio, entonces sí se puede sacar ese intercepto. 0 y me queda Y es igual a menos 5 raíz de 1 menos 2. Y es igual a menos 5. Y es igual a menos 7. Intercepto en Y está en menos 7. Ahora,
Ya tenemos que la gráfica tiene intercepto en Y. Vamos a ver si hay intercepto en X. Para el intercepto en X, recuerde que vamos a ir a verificar los signos de K y de C. Y como los signos de K y C son iguales, son negativos, eso quiere decir que no hay intercepto en X. Entonces, cuidado porque los signos de K y C son iguales. No importa si son positivos o son negativos, lo que importa es que sean iguales. Y como son iguales, no hay intercepto en eje X. Entonces, usted no tiene que escribir nada. No tiene que poner no hay intercepto, nada de eso. Como que se le olvidó sacarlo. Miren, sáltese ese paso. Vamos al plano. El punto 0 está en 1 menos 2. Y el intercepto está en menos 7. 0 menos 7 está el intercepto. La gráfica va abajo y a la izquierda. Y ya tenemos sacado previamente el dominio y el rango. Preguntas acá, jóvenes. Vamos a hablar de un detalle aquí importante que hay que tomar en cuenta. Ya sabemos que no hay intercepto en X. No hay intercepto en X. Pero ¿qué pasa si se nos olvida y lo calculamos? ¿Qué pasa si nosotros decimos, lo voy a calcular? Y voy a calcular el intercepto cuando Y vale 0. Ya sabemos que no hay, y por eso lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Cuando no hay intercepto en X, en la función valor absoluto, nos tira un error. Pero aquí ocurre otro detalle. Veamos qué sucede. Despejamos. Menos 2 quintos es igual. Y despejamos esa raíz. Menos X más 1. Elevamos al cuadrado para simplificar la raíz. Y me queda 4/25 menos X más 1. Y me queda menos 21/25 igual a menos X. Y al final me queda 20/25 igual a X. Y esto pasémoslo a fracción a decimal, para que nos ubiquemos en el plano. 0.84 igual a X. Ahí tengo el valor. Lo voy a poner en azul porque recuerde, no hay intercepto. Ya sabemos que no hay intercepto. Igual que la función valor absoluto, si los signos de K y C son diferentes, quiere decir que no hay intercepto en X. Solo que en la función valor absoluto me tira un error. Pero note que aquí me da un resultado. Ahora, esto es peligroso porque entonces quiere decir que aquí
Si me da un resultado, quiere decir que hay un intercepto en X, miren. 21 25avos, que es igual a 0.84. Y lo pongo en azul porque sabemos que ese valor no es correcto. Miren qué peligroso es esto. Se nos olvidó aplicar la propiedad si que no hay intercepto en X porque los signos de K y C son iguales, y lo calculo. Y cuando lo calculo, me sale un resultado y eso me dice que hay un intercepto en X, donde el signo de K y C ya me había dicho que no hay. Supongamos que se le olvidó y lo calculó y toda la cosa y lo sacó y dice, bueno, aquí está el intercepto, vamos al plano. .84. Voy a ponerlo en azul. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí está el intercepto, el famoso intercepto malo, el punto malo. Cuando usted hace una gráfica, usted sabe que la gráfica la va a empezar a hacer desde el punto cero. O sea que no puede inventar mover este punto cero. Ahora, si usted viene para acá y usted quiere abarcar los dos interceptos, no puede irse para allá porque la gráfica dice la concavidad que va hacia abajo y aquí iría hacia arriba. Entonces ahí vamos mal. Entonces viene alguien y pueda inventar, decir, bueno, yo lo voy a empezar aquí donde está este intercepto malo. Todavía alguien más despistado puede inventar hacerlo de acá. Ahora, el problema sería que si usted la quiere empezar desde aquí, para pasar por este punto de abajo, tendría que irse a la derecha. Y el dominio me dice que la gráfica va a la izquierda. Entonces ya cuando usted quiere graficar de este punto al otro de abajo, la gráfica va a la derecha y luego iría a la izquierda, o sea, tomaría dos rumbos. Entonces ahí hay un problema, ya ahí nuestra mente reacciona y dice, bueno, aquí hay un problema. Y de ahí nos acordamos. La moraleja de esta historia es que para eso es que usted tenga en cuenta la concavidad y tenga en cuenta el sentido de la desigualdad. Porque si a usted se le olvida y calcula un punto malo como este intercepto, entonces el dominio y la concavidad me van a asegurar para dónde voy a hacer la gráfica. Y eso me va a ayudar a rectificar que algo anda mal. Porque el problema, a diferencia de la función de valor absoluto, allá me da un error, pero aquí me da un valor malo. Esa es la diferencia aquí con esto. ¿Qué hacía usted en métodos 1 cuando trabajaba una ecuación de irracional? Usted comprobaba este valor. Y si el valor no le daba, entonces decía, este no es conjunto de solución y descartaba la respuesta. Aquí usted, en vez de comprobar el valor, usted lo que hace es comprueba los signos. Y con los signos usted dice, descarto ese intercepto. Entonces, si se le olvida calcular esto, tenga en cuenta la concavidad y el sentido de la desigualdad, para que no vaya a agarrar la gráfica para otro lado. ¿Preguntas aquí, jóvenes? En el eje Y siempre va a haber intercepto. Sí, siempre tiene que haber intercepto. No, no necesariamente, fíjese. No tiene que haber. Porque recuerde que X vale 0.
Y si X está fuera de dominio, no hay intercepto en eje Y. Entonces no va a haber intercepto en eje Y. No necesariamente. Va a haber siempre y cuando 0 sea parte del dominio. ¿Escucho? En caso de que, digamos, si el valor de X no está dentro del dominio y tampoco tenemos para sacar los interceptos en X, pero si solo nos da lo que es el punto 0, se puede graficar. Se puede graficar porque usted lo que va a hacer es que a la X le va a dar otro valor, el que usted quiera, siempre y cuando esté dentro del dominio. Porque ese es el objeto de la tabla de valores, que usted le ponga un valor a la X. Cuando se refiere que esté dentro del dominio, se refiere como que esté entre esos dos valores. Creo que correcto, entre negativo infinito. Entre negativo infinito y entre 1. Y en ese caso está 0 entre ellos dos. Supongamos. Licenciado, si fuera un negativo 1, el de dominio, entonces no podría haber intercepto en Y, ¿verdad? Es correcto. Pero supongamos esto, miren. Vamos a agarrar que el dominio en una función vamos a hacer un dominio y decimos, bueno, el dominio va a estar entre -5, por ejemplo. Y usted dice, bueno, yo quiero una tabla de valores. Pero el 0, miren, no es parte del dominio. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué valor le podría dar a la X para calcular alguna referencia? Yo puedo decir que X vale -6, porque está dentro del dominio. Yo puedo decir que X vale -7, porque -7 está dentro del dominio. O sea, usted para eso calcula el dominio, porque el valor que le va a dar a la X, cerciórese que esté dentro del dominio. Y calcula el punto en base a eso. Entonces, no necesariamente tiene que haber intercepto. Va a haber intercepto solamente si 0 es parte del dominio. Intercepto en Y, ¿verdad? Porque intercepto en X va a haber si los signos de K y C son diferentes. Mientras sea parte del dominio, no hay problema con qué valor le da uno, entonces. Ahora, si el número es positivo, a X sí le puedo dar 0, porque 0 está dentro del dominio. Entonces, usted se va a cerciorar que 0 está dentro del dominio para darle valor a la X de 0. Si no, dele un número que esté dentro del dominio. Sería solamente cuestión de identificar, ¿cierto? Sí, es correcto. Y para esto usted calcula primero el dominio antes de la tabla de valores. No se le olvide, para eso ustedes identifican esto, ¿verdad? El dominio. ¿Preguntas, jóvenes? Veamos otro ejemplo. Tenemos este de acá. Ahora, ya una vez que usted lo tiene en forma canónica, saque cuánto vale K, saque cuánto vale M, cuánto vale B y cuánto vale C. Este valor de acá, el valor de K, me dice que la concavidad es hacia abajo. Ahora, usted no necesita escribir que la concavidad es hacia abajo. Usted sencillamente téngalo en mente, ¿va? A la hora de graficar. Porque en realidad la concavidad, ustedes han visto en las demás gráficas que solo es un dato informativo.
que solo me va a servir para asegurarme que la gráfica que estoy haciendo está bien. Entonces, en este momento, usted sabe que la gráfica, como K es negativo, va hacia abajo. No es necesario que lo escriba. Porque lo que queremos es que cuando usted haga una gráfica, no esté sacando aquel montón de datos, ¿verdad? Trate de sacar la menor cantidad de datos posible para no perder lo práctico del ejemplo. Entonces, usted ya tiene en la mente que la gráfica va hacia abajo, no se lo olvide. Ahora, lo que sí debe de sacar es el rango. Y como ya sabe que la gráfica va hacia abajo, quiere decir que la gráfica viene de menos infinito hasta 2. Calcule el dominio. Agarre el argumento. Y ese argumento debe de ser mayor que 0. Y despeje esa desigualdad. Esto me dice que la gráfica, como la variable que da al lado izquierdo, me dice que la gráfica va a la derecha. Por lo tanto, el dominio viene de menos 3 medios a infinito. Y este mismo 3 medios es el que usted usa en el intervalo y es el que usa en el conjunto. Vamos a subirle un par de espacios. Y este mismo 3 medios es el que usted usa en el punto 0. Vamos a ver si queda en la pantalla. El mismo valor del punto 0 de 3 medios es el que usamos en el dominio. Y el 2 es el mismo que va al rango y sale de C. Preguntas acá, jóvenes. Como ven, ustedes tratan de sacar la menor cantidad de datos posible. Claro, los datos que saquen que sean sustanciosos, ¿va? Vamos a la tabla de valores. Intercepto en X, intercepto en Y. Para el intercepto en Y, vamos a ver si que X vale 0. Cerciórese que 0 es parte del dominio. ¿Cómo se va a cerciorar? Usted va a decir 0 es mayor o igual a menos 3 medios. Sí, es mayor al menos 3 medios. Entonces, sí se puede usar.
Y es igual a menos 3. Raíz de 3 más 2. Eso que está ahí, métalo de un solo a su calculadora. Así como está, métalo de un solo a su calculadora para que le dé el valor más exacto o más cercano al exacto. Menos 3.19615242.3. Y así redondea ese resultado. Menos 3.2. ¿Bien? Ahora, para el intercepto en X, vea los signos de K y C, si son iguales o son diferentes. Como son diferentes, uno es positivo y el otro es negativo, entonces quiere decir que sí hay intercepto en X. Tenemos 2/3 es igual 2x más 3. Elevamos al cuadrado para simplificar esa raíz. 4/9 es igual a 2x más 3. Ese 3 pasa a restar. Y me queda menos 23/9. Menos 23/18 igual a X. Pasemos ese 23/18 a decimal. Y me queda menos 1.27. Y redondeemos. Menos 1.3. Redondeamos a X. Y ahí tenemos el intercepto en X. Ahí tenemos intercepto en Y, que está en menos 3.2, y el intercepto en X, que lo tenemos en menos 1.3, y ambos valores están redondeados. Ya tenemos que la gráfica va hacia abajo, va va hacia abajo, va a la derecha. Tenemos el punto 0 en menos 3 medio 2 y tenemos estos interceptos. Vamos al plano. Menos 3 medio 2, aquí está. Tenemos el intercepto en X en menos 1.3, intercepto en Y en menos 3.2. Y la gráfica va abajo y a la derecha. Como ven, ningún procedimiento extraordinario. Sencillamente vaya dándole valores a la X, cerciórese que está dentro de dominio, si no puede usar el intercepto. Y el intercepto en Y va a ser, el intercepto en X va a ser si los signos de K y C son diferentes. ¿Pregunta? Ahí sería como va para negativo infinito, parece que es. Entonces, ¿sería su punto de inicio o punto final?
Recuerde que el punto de inicio y punto final va a depender del eje que usted esté viendo. Porque si usted lo ve desde el punto de vista del eje X, es un punto inicial, porque inicia porque va de izquierda a derecha. Y el eje Y sería un punto final porque la gráfica va hacia abajo. Entonces, eso va a depender del eje que usted lo esté viendo. Entonces, en este caso, como va para abajo y lo miro desde el punto de vista del eje Y, sería un punto y final. Final, correcto. Ah, ok. ¿Preguntas, jóvenes? Las gráficas, como son irracionales, posiblemente nos den valores irracionales, nada más. Pero no llevan ningún proceso extraordinario, jóvenes. No se asusten con estas gráficas. Para la próxima, ya vimos que tenemos la hojita de la función irracional, función valor absoluto. Para la próxima, tengan a mano la función de la hojita racional, la hojita de la función racional o fraccionaria, ¿verdad? En la plataforma, ¿escucho? Tengo entendido que la próxima clase está estipulada para el 11 de octubre. Es correcto. Entonces, para la próxima, tengan a mano esta hojita. Y les voy a recomendar que vean los videos que están en la plataforma de la función racional, porque nosotros vamos a graficar de otra manera para que usted aprenda dos procedimientos diferentes. Algunos ejemplos vamos a hacer de una manera, otros de otra, para que aprenda diferentes procedimientos. Pero no voy a tocar mucho el que esté en los videos. Entonces usted vea lo de los videos y yo voy a enseñarle de otra manera, para que tenga dos opciones de graficar. ¿Cuál es mejor? Va a depender del ejemplo que usted esté haciendo o qué procedimiento aprenda más. Porque tenemos por tendencias laterales o por tabla de valores. Entonces le recomiendo que para la próxima tenga a mano esta hojita. Solo es una hoja de la función racional con las generalidades y haya visto los videos. Nos vemos entonces el 11 de octubre, jóvenes. Lunes 11 de octubre. Cuídense del coronavirus, jóvenes. Cuídense mucho. Y nos vemos el lunes 11 de octubre. Por favor, no se olviden de esto. Repasen un día. Dediquen un ratito a ver videos o a practicar, pero no se les olvide, porque si no el 11 me van a ir bloqueados, todos reseteados, ¿verdad? No queremos eso. Entonces nos vemos el lunes 11 con función racional. Pasen unos buenos días de vacaciones, jóvenes. Muchas gracias, licenciada. Feliz semana. Gracias. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias, Lee. No me quemen mucho.